¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Buenos días. Bienvenido a nuestra clase de comunicación para estudiantes de tercer año de secundaria. Es muy gratificante poder encontrarnos otra vez en esta nueva semana. Y a mis chicos del Colegio San Juan Bosco, este tema les va a ser muy familiar. Lazarillo de Tormes es lo que vamos a analizar, la obra que vamos a analizar hoy. Les digo que va a ser familiar a los chicos del Bosco porque ellos ya leyeron esta obra el año pasado. En segundo año se les encomendó realizar un análisis literario de esta obra, ¿no? Entonces va a ser como un repaso. Vamos a dar inicio entonces a la explicación y en primer lugar vamos a mencionar cuándo ha sido publicada y en qué año ha sido editada la obra Lazarillo de Tormes. Las primeras ediciones fueron conocidas en el año 1554 en Burgos, Alcalá, Medina del Campo, Amberes. Y el título original de esta obra fue La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ese ha sido su título original. Fue un éxito en toda Europa. La Inquisición lo incluye en el índice de los libros prohibidos. Y más adelante vamos a ver por qué le incluye en el índice de los libros prohibidos. ¿Cuál es la temática que se abordó en esta obra? Ahora, esta obra, como ustedes ya tienen conocimiento, es anónima. No sabemos con exactitud quién es el autor de esta obra. Ahora, han hecho estudios con respecto a la autoría de esta obra y posiblemente se conoce a dos autores. Ahora, en 1605, el padre Sigüenza afirmó en sus escritos que esta obra pertenece a Fray Juan de Ortega. Él comenta, ¿no?, que había escrito esta obra, que Fray Juan de Ortega posiblemente escribió esta obra cuando fue estudiante de la Universidad de Salamanca. ¿Está bien? Porque se encontró un borrador, dice, ¿no?, escrito con puño y letra del Fray Juan de Ortega. Ese es uno de sus posibles autores, según estudios realizados. Ahora, en el año 1607, el catálogo de escritores españoles de Valerio, él atribuye a don Diego Hurtado de Mendoza, se le atribuye la autoría también de Lazarillo de Tormes. Pero nada de esto ha sido confirmado. Por eso es que esta obra es conocida como de autor anónimo. Ahora, el Lazarillo de Tormes, junto a Don Quijote de la Mancha, es considerada la primera novela moderna en el Renacimiento. ¿Ya? ¿Por qué es considerada la primera novela moderna? Porque aquí incluye ciertas características del protagonista, como antihéroe, hombre vulgar, procede de una ínfima clase social, sus padres sin honra, y parodia a los caballeros legendarios. ¿Está bien? Eso es. Ahora, lo siguiente que vamos a mencionar es el género. ¿Qué género corresponde a Lazarillo de Tormes? La novela picaresca, ¿cierto? Ahora, se trata de una novela de autoformación, de estructura aparentemente simple, pero en realidad es muy compleja, porque es una carta larga, destinado a vuestra merced. Y vuestra merced es el tratamiento que implica a alguien superior de condición social. Esta obra está motivada por el caso, entre comillas, el caso, hecho del cual vuestra merced ha oído hablar y pide a Lázaro, ¿ya?, que explique a qué se refiere el caso. Ahora, otro punto que vamos a ver son los temas. ¿Qué tema se trata en la obra Lazarillo de Tormes? El tema principal lo he puesto al último, que es el hambre.
Ese es el tema más importante de esta novela. Todo gira en torno a un hombre pobre, sobre todo en los 3 primeros tratados, que es el más intenso y donde se nota más la miseria que vivía Lázaro de Tormes. Ahora, otro tema es la mezquindad y la avaricia, que se ve en los actos del clérigo. Por eso es que la Santa Inquisición lo tiene en su índice de libros prohibidos, porque aquí se muestra los antivalores de la Iglesia Católica. Miren, en uno de sus subtemas, ¿no? La mezquindad y la avaricia se ven en los actos del clérigo. Ahora, otro subtema es las apariencias. Vemos claramente cómo el escudero logra una apariencia completamente falsa, ¿no? Que no era un hombre pudiente, muy al contrario, era un hombre pobre y mísero también. Ahora, el tercer subtema es la falsa religiosidad y la corrupción del clero. Se llega al punto de la falsa religiosidad y la corrupción. Esto se ve claramente en los personajes del buldero y el alguacil que lo acompaña. El cuarto tema, el subtema, es el vagabundo, ¿no? Absolutamente este tema recae sobre Lázaro y el ciego. El ciego le enseña a Lázaro que mendigar y vagabundear es una forma magnífica de ganarse la vida. Y el último tema, subtema, es la orfandad. Otro tema que recae sobre Lázaro, pues es un niño que vive sin su padre. Vale recordar que el padre de Lázaro, ¿no?, es acusado injustamente de cometer un robo, por lo que le obligan después a servir a un señor o a una persona de clase superior que lo envía, lo lleva a la guerra. Y ahí muere el padre de Lázaro, ¿no? Y luego su madre, después de quedarse viuda, ella se casa o se une a otro hombre que también es acusado de actos negativos y la mujer se queda sola, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito más en el argumento. Ahora, la obra literaria de Lazarillo de Tormes, ¿ya?, es una novela anónima, estamos diciendo, escrita en primera persona y de estilo epistolar. Se refiere a que es una sola carta larga, cuya edición, y hemos mencionado hace un momento, la primera edición fue en 1554. Lázaro cuenta desde la edad adulta en forma de autobiográfica la vida de un niño Lázaro de Tormes, ¿ya? Lázaro está adulto, pero empieza a contar desde que fue pequeño, desde que muere su padre, y después que su madre lo da a un ciego. Desde ahí empieza a contar su historia. Ahora, es considerada la precursora de la novela picaresca por los elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante entre varios amos y la ideología moralizante y pesimista. ¿Qué características de la novela picaresca están presentes en el Lazarillo de Tormes? La primera es que el protagonista es un pícaro y su aspiración es mejorar su condición social. La siguiente característica es la estructura de falsa autobiografía. El pícaro aparece en la novela desde una doble perspectiva, como autor y como actor, o sea, como personaje principal. El determinismo es la tercera característica. Aunque el pícaro intenta mejorar de condición social, fracasa siempre y siempre será un pícaro. Ahora, cuarta característica es la ideología moralizante y pesimista. Quinta, la intención satírica. La sociedad es criticada en toda la obra. Sexta característica es el realismo, incluso naturalismo al describir algunos de los aspectos más desagradables del siglo XVI de Europa. El séptimo es la suerte y la desgracia se alteran en su vida. Y el octavo es que pertenece a padres sin honra. ¿Cuál es la estructura que presenta el Lazarillo de Tormes? Tiene un prólogo y 7 tratados. Es una historia de aprendizajes. En el prólogo es la justificación de por qué ha escrito la obra.
Los 3 primeros tratados son los más extensos y elaborados. Describen todas las andanzas de Lázaro como niño y los temas son el hambre y la astucia. A partir del Tratado 4, Lázaro va creciendo y mejora su situación hasta llegar lo que él considera la cumbre de toda buena fortuna. Ahora, hablamos que vuestra merced le pide que explique el caso. Ahora, ¿qué es el caso realmente? El Lazarillo es una parte, hemos dicho, muy extensa, donde Lázaro escribe a un señor para responderle a la petición que le hace, que escribe qué es el caso, y este es el prólogo. Ahora, este señor, al que el narrador Lázaro trata de vuestra merced, desea que le explique de forma detallada el asunto, que puede referirse tanto a la situación de bienestar material que logra Lázaro cuando ya es adulto, o probablemente para que explique el supuesto amorío de su esposa ya con el sacerdote a quien sirve, ¿no? En el Tratado 7. Lázaro recuerda que su madre le dice, ¿no? En el primer tratado, que se arrime a los buenos, y Lázaro le hace caso. En esta parte hace referencia que cuando vuestra merced le pide que explique el caso, para Lázaro, en su forma personal o en su ideología que él tiene, el caso es que le explique por qué tengo esta fortuna o por qué llegué a esta clase social. Y en realidad en la obra no explica qué es lo que quería saber vuestra merced, porque Lázaro termina contando toda la historia de su vida y con detalles, ¿no? Ahora, ¿cuántos amos tuvo Lázaro? Vamos a ver, son 7. El primero es el ciego, el segundo es el clérigo, el tercero es el escudero, el cuarto es el fraile de la merced, el quinto es el burdero, el sexto, el maestre de pintar panderos y el capellán, y el séptimo, el alguacil, el arcipreste de San Salvador, ¿no? Esos son los amos que tuvo Lázaro. ¿Cuáles son los personajes, aparte de Lázaro y cada uno de sus amos? También tenemos a Tomé de González, que fue su padre, estamos diciendo, ¿no? Que es acusado injustamente de realizar un robo, y por esto lo mandan a servir a un señor de alta clase social, y después es enviado a una batalla y ahí muere. Su madre es Antona Pérez, ¿no? Que entrega a Lázaro a un ciego, porque ella ya no tenía, digamos, cómo mantener a su hijo. ¿Ya? Ahora, el siguiente personaje es Said, es el padrastro de Lázaro, ¿no? Hemos dicho, una vez que su padre muere, su mamá se vuelve a casar, se vuelve a unir y tiene un hijo con este hombre, ¿no? Y ahí la vida todavía estaba acomodada o tranquila para la familia de Lázaro. Cuando este señor también lo capturan por robo, es azotado y también fallece, es ahí entonces donde la madre de Lázaro deja su pueblo y se va a la ciudad. Y en la ciudad no es como ella creía, una vida tranquila. Por eso es que con la miseria que empieza a vivir y el hambre que empieza a tener en su hogar con sus 2 hijos, es que entrega a Lázaro al ciego. Y el resto, pues ya mencionamos, ¿no? El ciego, el clérigo, los personajes, vamos a... el escudero, el fraile de la merced, el buldero, el pintor, el capellán, el alguacil, el arcipreste de San Salvador y la criada del arcipreste de San Salvador, que finalmente termina siendo la esposa de Lázaro. Ahora, vamos a hablar un poquito qué es lo que critica, qué es lo que se critica en esta obra. Priscila, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono, hijita? ¿Ya? El Lazarillo de Tormes es una obra en la que podemos encontrar una crítica a la sociedad de la época. El autor da una visión descarnada de la sociedad española de aquella época, centrado en 3 clases sociales: el pueblo, el clero y la nobleza. Relacionando los sectores con las críticas tenemos, primero, la crítica de la mendicidad y la marginalidad.
Esta se basa en la preocupación fundamental del autor de Lazarillo de Tormes. Es una denuncia a las condiciones de vidas miserables de un sector de la población. El otro es la crítica anticlerical. Está basada en la clase social relacionada con la iglesia, el clero. No nos maravillemos de un clérigo fraile, porque la hurta de los pobres y el pobre es de la casa. No se esconde que todos roban, incluyendo a los sacerdotes. Uno busca el beneficio de los otros por necesidad y al fin y al cabo todos roban en la sociedad europea del siglo XVI. Ahora, el otro es la crítica de la nobleza y la honra. Se basa en la vida tan fácil que tenían los nobles y difícil que es salir adelante para quien no fueron, digamos, no fueron premiados, ¿no? Con la fortuna. ¿A quién nos engañará aquella buena disposición irrazonable, capa y sayos? ¿No? Aquí hace referencia a que las personas que tienen el dinero tenían el poder, ¿no? No solamente de vivir cómodamente, sino también de marginar a las personas que no tenían el dinero suficiente. Ahora, nosotros en este momento queremos analizar un fragmento de la obra de Lazarillo de Tormes y ver qué características podemos recordar o qué estilo, qué personajes, después de hacer este análisis. ¿Les parece, jóvenes y señoritas? Entonces, muchas gracias por haber prestado atención. Si algo nos olvidamos, podemos ver el video nuevamente. ¿Está bien? Para poder analizar o realizar la asignación que yo les voy a dejar. Pero hasta aquí ha sido la explicación y a ti, amiguito y amiguita que me estás mirando y que también estás haciendo las clases con nosotros, quiero decirte que hasta la próxima, que es mañana. Mañana vamos a estar en clase nuevamente.